¿Alguien tiene dudas, preguntas? Si quieres, resumo un poco, ¿no? Para ella y luego hacemos... Sí. ¿Se puede preguntar ya o no? Como ir a resumir para... Sí, resume para ella si quieres. Los 5 principios básicos. El aislamiento, que todas las casas pasivas tienen más aislamiento de una casa convencional. Ventanas de altas prestaciones, que tiene que estar libre de puentes térmicos. La casa tiene una estanquidad, es decir, es hermética. ¿Qué me falta? La ventilación mecánica con recuperador de calor. Es una máquina que suelen tener todas las casas pasivas. Resumiendo un poquito. Pues nada, ya. Si queréis, yo creo que o lo hacemos individual o si tenéis alguna pregunta general, pues la hacéis ahora. Sí, El aparato que quería lo de simplemente preguntar una cosa sobre el recuperador de calor o la circulación de aire, que parece que es una máquina, pero eso no está siempre en funcionamiento. Quiero decir, por la cuestión de consumo energético, lo que se ahorre por un lado, si la máquina debe estar siempre, o no es necesario que esté siempre en funcionamiento. Sí, está siempre en funcionamiento, pero tiene un gasto energético muy bajo. Sí, las renovaciones son muy poquitas y sí, pero sí está siempre en funcionamiento. Principalmente por cuestión de renovación de aire. Claro. Porque si, por ejemplo, pues en primavera, que es una temperatura que ni hace ni frío ni calor, no se necesitaría que estuviera, digamos, lo que es el aire acondicionado, pero en cuanto es renovación de aire sí que... Sí, porque no solamente me controla la temperatura, sino también la calidad de aire, porque me filtra el aire, que tiene unos filtros que se van cambiando o simplemente al principio limpiando, después de un tiempo sí que tienes que renovarlo, pero es otro papel importante que hace, por eso siempre está en funcionamiento al final. ¿Y eso, el funcionamiento es automático o manual, o puedo parar? O... Sí, se puede parar, eso sí. Es conveniente que esté funcionando así. Sí. Para mantener también la temperatura, ¿no? Claro. Más que por la temperatura es por la calidad del aire, digamos, ¿no? Pues ambas cosas al final, sí. No, pero tienes como apliques en la pared y tú puedes controlarla. O sea, si no dices, me voy 2 semanas de vacaciones, la apagas y ya está. ¿Esta máquina es el reciclaje del propio aire interior o es exterior, aporta aire exterior? ¿Cómo está eso? ¿Cómo funciona? ¿La sostenibilidad del material en sí? No, o... la máquina de aire, ¿de dónde coge aire para purificarlo? Térmica, que es en realidad es una renovación del propio aire, es una recirculación del aire interior. No, coja aire del exterior. Tiene una toma. Una toma de aire y una extracción. O sea, una salida. Un poco como parte técnica, va. Apoyo, ya es mío. Al final es una toma exterior. O sea, lo que te toma es aire exterior. Lo que toma es exterior y utiliza el interior para recalentarlo o enfriarlo. Sí. Si tú tomas de la calle y si fuera hace frío y quieres calor, te utiliza el interior. estanqueidad. Sí, pero que circula el aire dentro. También, pero pero en algún momento determinado tendrás que renovarlo. No, siempre viene de fuera. Tú tomas aire de exterior. Lo limpia y te lo echa dentro. Y luego ese exterior lo que haces es lo vuelves a tratar, sobre todo le quitas energía y entonces lo echas fuera. Luego tiene una salida siempre por cubierta, la entrada por fachada y la salida por cubierta. Es como cuando el climatizador, tú al climatizador le dices renovar, y entonces recirculas aire. Pero lo fundamental es que tomas aire de fuera, que está, bueno, lo tratas y luego lo tiras. Pero no es como una bomba de calor, que tú realmente tienes dentro y luego pues la mismo... No. Anteriormente y no aportan nada de fuera. Aquí coge del exterior. Aquí tienes toma exterior. Y ese filtraje que hace a la entrada de la máquina, bueno, yo es que estoy más interesado en la calidad del aire. Sí. Por problemas personales. Precisamente lo que hace es filtrarte el aire exterior. Me interesaba el tema de la estanqueidad, porque yo el tema térmico, pues aquí, bueno, salvo 4 días de calor, lo demás no es un sitio como... Sí, estamos en un clima idóneo para eso. Imagino que la inversión que hay que hacer en ventanas, aislamientos, no sé, se compensará a lo mejor para los planos. Pero iba más desde el punto de vista de lo que es la calidad del aire, es decir, no aportar nada del exterior. Te aporta del exterior y lo que hace es te lo filtra, te lo limpia. Luego El aire te lo limpia, con lo cual tú a nivel de salud,
que entiendo que estás interesado en eso, hay diferentes filtros que tú puedes poner. Hay un filtro, una tipología de filtros que es para alergias, tal, y ya hay otra más, un filtro mucho más esto que nos estuvo explicando nosotros de la máquina, que es ya para virus, para tal, con lo cual ahí sí que tienes por un lado a nivel de salud eso. Si estáis interesados, yo si quieres a tu mujer, creo que le dije, le enviaré os envío las especificaciones de la ventilación, porque ahí sí que se describe todo muy bien. Lo que claro, nosotros es verdad que al final, la calidad, aquí hay un tema de diseño y de ejecución, y es verdad que yo, por ejemplo, ya todo el mundo lo digo, yo tengo unas ventanas exteriores en mi casa que están puestas fatal y entra aire por todos los lados, o sea que claro, es que al final está por un lado hay que mirarlo, y depende de yo también tengo una fachada sur que le da el sol, y si no pones el aislamiento ahí pues lo notas. O sea, es verdad que Valencia es un clima que no es Burgos, pero también muchas veces tienes que reforzar todo. Sí, yo entiendo el concepto, lo entiendo perfectamente. Para estar más integrado en lo que es la calidad interna del aire, que no se filtre nada al exterior, que quede más aislado. Entonces, el concepto de la casa pasiva no es la pasiva, sino más bien la casa aislada. Entonces, el problema es la renovación, por eso está interesado en el tema del tema. La renovación lo que hace es que está tratada, es decir, tú tienes un contenedor estanco y lo que haces es meterle aire que tratas. Es decir, el tema de la vivienda pasiva, el concepto que cambia es no abro las ventanas, es decir, precisamente lo que no tengo que hacer es abrir las ventanas, sino que ya el funcionamiento de la propia casa me lo va a temperar. No. Eso, la ventilación se quita toda la humedad de la casa, porque como coge aire de las zonas también húmedas, eso sí que es un problema aquí en esa región, la humedad. Entonces, por eso te da mucho confort por el aire, por la temperatura constante, y porque al final va purificando todo el rato. Claro que no es simplemente renovación, sino purificación. Claro. En teoría no haría falta abrir las ventanas. Es que ese es el concepto. Al no tener que abrir la ventana y mover el aire, ganas en aislamiento, filtrándolo, ganas energía y dejas de gastar energía. Y luego es verdad que lo que ha explicado Yasmín, la ventilación tiene en verano un sistema que se llama free cooling, que es cuando en verano hace más fresquito por la noche y tal, que normalmente todos abrimos las ventanas para que entre el frío, pues con la ventilación poniéndolo que tiene un bypass, y entonces te entra el aire con la temperatura del exterior, ya no pasa por el recuperador, pero sí que va filtrado, sí que te entra filtrado. Te entra a la temperatura que tienes fuera, pero... Entonces está muy bien porque no hace falta abrir las ventanas, que muchas veces tiene ruido. Que la máquina llevará un programador, digamos, que tú le das el programa. Sí, exacto. ¿Tenéis alguna pregunta más? Así general. ¿Mantenimiento de los filtros y eso? Mantenimiento de los filtros es cada año limpias el filtro y a los 2 años lo cambias. Y luego hay diferentes filtros. Hay unos filtros que son para efectos de salud, pues son mucho más gordos y tal, y ya son antivirus, y luego hay otros filtros porque son para alergias y todo eso, depende de tus requerimientos. Y son muy fáciles, son como el aire acondicionado, abres la máquina y sacas el filtro, no tienes que hacer nada. ¿Son estándares? ¿Hay varias marcas que luego tienes que ir a caer a la misma marca siempre con el filtro? Bueno, nosotros la marca que hemos elegido es una de las mejores del mercado, la mejor, vamos, que es Ciber, y para que la marca te vaya bien pues tienes que ir a esos filtros, entiendo, ¿no? Bueno, sí, por el tamaño también. El tema de electricidad y tal, o sea, ¿cómo funciona? ¿Gas, electricidad, o vais a poner placas solares o...? Pues placas solares placas solares nos hubiese encantado, pero es una parcela que está en casco histórico y no nos han dejado por patrimonio. El sistema de aire acondicionado es un sistema normal, es decir, como podéis conocer. Lo único que aquí hay que ponerlo mucho menos, porque indudablemente la casa la tienes tan aislada en invierno o en verano que no te falta. Y luego el sistema de solar que tú preguntas, que es fundamentalmente para agua caliente sanitaria, para el agua caliente. En este caso no podemos porque estamos en una zona protegida, casco antiguo, y no nos dejan colocarlo. Entonces el sistema es de aerotermia, que es un intercambiador de calor
que funciona similar al aire acondicionado. Lo que te hace es que eso te calienta, ¿vale? Si necesitas más, pues se pone en funcionamiento, que tú tienes un depósito lleno, pues con un termoeléctrico que se calienta con el sistema. Ese es el sistema que hemos utilizado, porque el solar no nos lo permite. No he entendido qué es eso de aerotermia. Aerotermia es un intercambiador que lo que hace es coge el aire de fuera y lo pone, te lo convierte en agua caliente. O sea, te calienta el agua que tú tienes en el depósito. Si es frío lo que hay fuera, te da calor, y si es calor, utiliza el calor para calentar. Y necesita electricidad para funcionar. Tiene un apoyo, no utiliza electricidad para mover la máquina de aire acondicionado, por decirlo así. Pero lo que tiene es un apoyo eléctrico. Si tú no acabas con todo el agua del depósito al ducharte, no se pone a calentar eléctricamente. Es decir, lo va calentando poco a poco, eso funciona muy bien cuando tú utilizas, o sea, lo calienta por la noche, que no gastas, que además es valle en consumo, y lo tienes lleno el depósito. Si te lo gastas todo de golpe, porque echas a perder agua, pues probablemente se pone en marcha la resistencia para hacer más, pero si no, el consumo es mínimo. Luego gas no hay y el resto es eléctrico. Y se conectaría a la red, claro, si no... Sí, Claro, sí, sí. Aerotermia es un aparato por cada familia, ¿no? Sí. Es individualizado todo. Tanto la aerotermia como la ventilación. Todo es individualizado. Tanto el aire acondicionado como la aerotermia y como los sistemas de ventilación. Queríamos también, bueno, yo si tenéis alguna pregunta más, y si no, acabamos. Queríamos también, yo personalmente quería un poco explicar lo que os he contado al principio, ¿no? El esfuerzo que estamos haciendo, porque al final esto no se hace en todas las horas más que hay ahora, esto lo que estamos haciendo, nadie lo hace. Es verdad que todos cada vez más, ¿no? Estamos más motivados por la sostenibilidad, más alineados, y que este tipo de casas serán en un futuro. Es verdad que el código técnico ha variado en diciembre una modificación, pero no tiene nada que ver las exigencias del código técnico con lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso, bueno, yo pensé que era buen poderlo explicar, ¿no? Que era buena idea explicarlo para que, bueno, pues la gente nos conozca y conozca el proyecto. Y si no tenéis una pregunta más, si queréis, acabamos. Una pregunta, a nivel de coste, una casa pasiva, que puede ser el incremento de coste sobre una vivienda estándar. Depende de la vivienda, ¿no? Porque es difícil, porque depende del volumen. Vamos a ver, la casa pasiva normalmente, y lo que hayáis visto, oído o podáis ilustraros en internet, que no todo el mundo lo va a ir, básicamente es de vivienda unifamiliar. Entonces, la vivienda unifamiliar que tiene a favor que tú la puedes orientar fundamentalmente, con lo cual tienes mucho más aprovechamiento pues, del sol, del tal. Sí. Cuando estamos trabajando en vivienda plurifamiliar, como es este el caso, ¿no? Estás muy condicionado por qué calle tienes, qué orientación. Entonces, es muy difícil establecer qué más te cuesta, porque depende mucho de dónde estás. Indudablemente, se barajan números de en torno a un 10 o un 15% como coste adicional. Pero yo te tengo que decir que sobre todo está en trabajarlo bien. El coste hay un coste adicional, pero está en partir desde el principio y desarrollar la obra como tienes que hacer el seguimiento. Si lo haces mal, como todo, pues llegas al final y te tienes que gastar un montón de dinero adicional en recuperar lo que no has hecho. Aquí se está trabajando desde el principio, buscando muchas alternativas, muchas posibilidades, a pesar de que estábamos obviamente condicionados por dónde tenemos el solar, qué orientaciones tenemos. El tema de las placas solares pues es un condicionante, es una zona protegida y bueno, lo hemos trabajado y indudablemente nos cuesta más, es un coste superior de la promoción, pero creemos que vale la pena, además es nuestra apuesta de nuestro sello de futuro. Sí, al final nosotros, es verdad que no mucha gente está haciendo eso, lo están haciendo más muchos unifamiliares, sí que hay, pero promoción plurifamiliar están unos promotores de Zaragoza y nosotros aquí en Valencia. Es verdad que nosotros tenemos mucha experiencia en el sector, llevamos mucho tiempo
Y yo cuando a Paco le dije que queríamos hacer las pasivas, me dijo, ¿estás loca? Pero bueno, al final es verdad que, por ejemplo, solo el sistema de ventilación con los tubos y tal, pues igual el precio es 6.000-8.000 euros por vivienda, entonces claro. Yo me imagino tanto el aislamiento. Y el aislamiento. Aquí tenemos, aquí por hablar un poco de la promoción, llevamos un aislamiento exterior, vamos con SATE, no sé si... Es todo el aislamiento es por fuera, con eso que evitas, pues al final es como un gran... un termo, es decir, si tú tienes el aislamiento fuera, no te entra ni te sale. Claro, como el termo que he enseñado. Dentro, ya te está calentando las paredes, sobre todo aquí que lo que tenemos es calor, ¿no? Es decir, el invierno nuestro es bastante suave, nuestro verano es bastante más fastidiado, ¿no? Entonces, si impedimos que ya las paredes se calienten, poniendo el aislamiento fuera, estamos ganando un confort. Bueno, pues hemos apostado por sistemas de ese tipo. Claro, como el termo, ¿no? Y todo eso suma, referente a tu pregunta, todo eso va sumando. Pero claro, tienes que ir tomando decisiones y bueno, lo que nos vamos es que... Claro, esa es un poco la idea. Todo está enfocado a ello. Al final, tampoco estamos inventando nada, o sea, se está todo inventado, ¿no? Lo que tienes es que aunarlo y ponerlo todo a la vez. Ese es el gran problema. Yo me acuerdo cuando Yasmín nos habló del recuperador de calor, y eso sí que es meter en la vivienda una calidad muy extra respecto a lo que hay en el mercado, porque ahora mismo muy pocas viviendas tienen esa ventilación que llevamos nosotros y ese recuperador de calor. Eso que ya he estado contando, podéis encontrar muy poquitas promociones en Valencia, yo te diría que salvo la de estos, ninguna que tenga ese sistema implantado ahora mismo. Sí, hay otra en Porque Valencia. no es un estándar que se busque. Sí, que iba a decir que hay otra en Valencia, entonces no sabemos quién va a entregar viviendas primero, entonces seremos el primer edificio o el segundo de consumo casi mil. Pero bueno. Al final lo que gastéis la tele lo vais a consumir más. En calentar o enfriar la casa, tener claro que menos. Ahora, si veis Telecinco muy largo, toda la noche y eso que hacemos, ahí gastáis más. El secador gasta lo mismo, ¿no? El secador gasta lo mismo. Pero bueno. El aislamiento estaba fuera, El aislamiento lo tenemos fuera y así no entra. Pero entonces solo hay fuera o hay fuera y dentro. hay fuera y dentro. O sea, tú tienes, lo que pasa es que la piel está protegida por fuera, ¿vale? Y luego dentro, evidentemente, entre viviendas, tanto en vertical como en horizontal, tienes tus aislamientos. Pero el aislamiento tradicional que se pone siempre, digamos, en la cara de dentro de las viviendas, ese lo llevamos fuera para que no llegue a calentarse o enfriarse. Tú proteges la cara exterior. Entonces estás ganando todo lo que se te calienta los muros, por decirlo de alguna forma, que tú tocas a veces la pared y estás viendo, pues en este caso lo evitas. Con lo cual no se te transmite dentro. En la fachada hay fuera y dentro. En la fachada tienes en la fachada por la cara de fuera y luego en el propio tabique el aislamiento que lleva para que sobre todo el luz no suene hueco. Claro, ahí está el tema acústico también. Sí, bueno, obviamente lo que es aislamiento térmico influye en el aislamiento acústico, va parejo. Muy bien, ¿no? Pues si no tenéis ninguna pregunta o si nos queréis ahora coger por aquí, pues oye, encantado. Os invito si queréis a tomar algo de fruta o un pastelito. Muy bien.